¿Cómo les va? Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto iniciar con ustedes este nuevo mes desde nuestras instalaciones en TV UNAM para compartir con ustedes pues parte del conocimiento de las actividades y también de las buenas noticias que tiene que ver con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y hoy platicamos esta tarde con un universitario precisamente que llega a dirigir la institución más importante de cine en nuestro país. No te vayas. Escribir, dirigir, enseñar y principalmente hacer del cine una forma de vida son algunas de las razones para que el cineasta universitario y exdirector de TV UNAM, Armando Casas, fuera designado hace unos días como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para el periodo 2023-2025. Sobre este logro, pero también sobre los propósitos de la AMAC y también sus objetivos, platicamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM con el cineasta Armando Casas, presidente electo de la AMAC. ¿Cómo estás, Armando? Bien, muchas gracias, Rosa, gracias por la invitación. Esta es mi casa y me da mucho gusto estar aquí. Pues bienvenido a tu casa y comencemos por ahí. ¿Qué significa este logro que es pues un reconocimiento a tu trayectoria y a tu experiencia en el cine? Mira, ciertamente, dices bien, es un reconocimiento que los compañeros cineastas, que es lo que conforma la academia la conforman todo aquel que ha ganado un Ariel, ha estado nominado, y que somos en general cineastas en activo, y que los compañeros que pues tienen un reconocimiento todos en sí mismos para estando ahí como miembros activos, vean que uno de sus miembros pueda ser el que presida esta importante asociación, pues es una distinción sin lugar a dudas. Efectivamente, pues yo soy no el primer universitario que la ha dirigido, porque anteriormente Jorge Fons, que es egresado del CUEC, la dirigió, igual que la presidió Ernesto Contreras, también claro, egresado del CUEC. Un cineasta muy joven además que llegó a ese cargo. Pero sí soy el primer académico en activo de la UNAM que preside también la academia, porque ellos no habían, solo eran egresados y yo soy un académico en activo, de profesor de tiempo completo de la universidad. Cuéntanos de esto porque es importante. Pensamos en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la relacionamos directamente con los Arieles, que es esta ceremonia, por supuesto, donde se reconoce lo que ha hecho el cine a lo largo del último año, y la academia tiene muchas tareas importantes más que tienen que ver con toda esa cadenita de hacer cine. Cuéntanos. La academia tiene, de hecho, unos estatutos que son públicos, se pueden consultar en su página, y dice con claridad que los objetivos de la academia son difundir el cine mexicano, investigar sobre el cine mexicano, hacer también labor de preservación del cine mexicano, trabajar en todo lo que significa el desarrollo del cine mexicano e inclusive defender al cine mexicano. Eso es lo que dice sus estatutos. En palabras muy claras. Exactamente. Entonces, sí en su segundo artículo dice con claridad que también tiene la academia el trabajo de reconocer a través de los premios Ariel al cine mexicano, evidentemente. Claro, esta segunda parte es la que ha sido más visible, es obvio. Claro. ¿No? Desde 1946 existe la academia y desde esta época se entregan los Arieles. Poca gente quizás ubica que los Arieles son tienen tanto tiempo que pues los han recibido figuras del cine nacional como Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Silvia Pinal, Fernando Soler, en fin, toda esta época de oro del cine mexicano ya se entregaban los Arieles. Y sin embargo, bueno, la academia sí hace todas las otras labores que he dicho. Hay una labor que también tenemos que ser más visible, pero sí ha sido muy importante, que tiene que ver con la preservación del cine mexicano. Hay que decir que hace algunos años se rescató la primera película que recibió la Ariel, que es la primera película de Roberto Gabaldón, La Barraca, una adaptación de Vicente Blasco Ibáñez. Esta película se rescató en el sentido de se hizo una restauración muy buena de ella y está en difusión, y además se hizo
con un convenio con la UNAM. Es decir, la academia tiene desde hace bastantes años, desde todo este siglo, una relación directa, constante, con la UNAM. A mí me tocó, de hecho, tratar a la academia mucho cuando fui director del CUEC, la Escuela de Cine, y colaborar ya con estos trabajos, en donde la restauración de películas a través de la Filmoteca es muy importante. La Barraca es un gran ejemplo de eso, de una película que se haya rescatado gracias a la colaboración entre la academia y la UNAM. Y son tareas que relacionamos como muy claramente con instituciones como la Filmoteca o la Cineteca Nacional, y es importante reiterar estas labores que se hacen, y me parece que son un poco desconocidas, un poco porque, vamos, una premiación pues tiene que ver con efectos públicos, con enterar a toda la comunidad, a toda la sociedad, y cuando estamos hablando de las tareas de preservación, de distribución, de investigación, de difusión, tiene que ver con un sector más reducido. Creo que esa es una razón importante. Pero bueno, ahora que tomarás el cargo a partir del próximo 7 de noviembre, que es un cargo honorario, hay algo que hay que presentar, que es un plan de trabajo. Cuéntanos cuáles son pues tus objetivos, tus propósitos para los siguientes 2 años en la AMAC. Bien, el plan de trabajo lo presenté a los colegas, participamos, no fui el único participante, hay otro colega que lo hizo también, y escucharon los compañeros y compañeras el plan de trabajo. Y en general el plan de trabajo lo que busca es fortalecer estos ejes que tienen que ver con los objetivos que acabo de mencionar, y ahondar en algunas cosas que no han sido tan visibles como deberían. Doy un ejemplo: las publicaciones, que se han hecho cosas muy interesantes en la academia en relación con otras instituciones, pero todavía no han tenido la difusión que esperamos. Durante la pandemia hubo un momento muy notable, con la Filmoteca también de la UNAM, en donde tuvimos unas conversaciones de la casa sede de la academia, se llaman conversaciones desde la casa Luis Buñuel, porque eso hay que decirlo para quien no lo sepa. La sede de la academia pues tiene un lugar mítico, emblemático, que es la casa donde vivía ni más ni menos que Luis Buñuel, en la Colonia del Valle, la Cerrada de Félix Cuevas, para más datos. Y ese lugar, ya por el hecho de que fue además el lugar donde vivió toda hasta el final, claro, hasta el final de su vida, el gran cineasta Luis Buñuel, pues ya de suyo es un espacio muy importante, y ese es uno de los planes, hacer que la casa pueda ser un lugar que en su momento, durante la pandemia, por obvias razones no lo pudimos desarrollar como queríamos, sea un lugar de encuentro, de diálogo, de eventos. Se hizo algo a distancia, muy bien hecho con la Filmoteca, se llama Conversaciones de la Casa Luis Buñuel, en donde diversos cineastas muy reconocidos, emblemáticos del cine mexicano, conversaban con quienes éramos miembros de la academia. No sé, Roberto Fiesco habló con Arturo Ripstein, una conversaciones muy ricas, muy ilustrativas de hora y media. Estaba Berta Navarro, Nicolás Echevarría, por ejemplo, hablando con Everardo González, y a mí me tocó la fortuna de hacer la conversación con Jorge Fons, y esto se puede consultar en internet, está en línea. Están las publicaciones. Y está la publicación, sí. Que uno puede revisar, y al momento que las estás leyendo parece que los estás escuchando. Claro, como son además conversaciones no de coyunturales, sino de fondo, de largo aliento, pues se vuelven testimonios de un momento, ¿no? Con estos cineastas tan relevantes. Que dejar este registro también fue un proyecto, vamos, desde que estabas al frente del CUEC, que era como estos libros, darle difusión. Exacto. Y darle pues apoyo a esta parte de las publicaciones, para que no fuera, vamos, todo este conocimiento de forma inmediata, sino que quedara ahí el registro. Dices bien, yo soy, quienes me conocen que soy bibliófilo de por sí, pero sí, me parece que es muy importante también esta parte tangible, que son las publicaciones, que nos consta. Todavía podemos consultar en la Cineteca Nacional, en la Filmoteca, documentos, textos, libros, revistas que se hicieron hace 30, 40, 50, 60 años, en fin, y que son parte del acervo fundamental para los investigadores. Y eso es lo que tiene que hacer la academia. Vamos a ahondar en ello.
Algo que, por ejemplo, no hemos hecho, no hemos divulgado de una manera tan clara, y vamos a hacerlo muy pronto, es la propia historia de la academia, porque la historia de la academia es también la historia del cine mexicano, y no solo la historia del cine mexicano, sino la historia de este país, en la cultura. Pero esa historia del cine mexicano, mucha gente creo que va a emocionarse de leerla, porque es la historia, además del momento más visible del cine mexicano a nivel popular, que es lo que se conoce como la época de oro del cine mexicano. Entonces está llena de datos interesantísimos. Poca gente sabe que Pedro Infante solo ganó una vez el Ariel. Lo bueno es que lo ganó. Y lo ganó por una película que poca gente conoce como La vida no vale nada, donde de veras es una actuación notable. Él era un gran actor, pero la ganó por La vida no vale nada. O las diversas películas que fueron ganando la Ariel en sus diversas etapas, desde 1947 que se entrega el premio. Y queremos divulgar esa historia de la academia. La idea es publicar un libro que ya está terminándose. El autor es alguien que sabe muy bien el tema, Roberto Fiesco, y la idea es que conozcamos, por ejemplo, esta primera etapa de la academia, que está llena de anécdotas, de interés en todos sentidos, lo que ha sido la historia del cine mexicano, y también con una cantidad de fotos exclusivas que tenemos, que yo creo que van a interesar mucho a la... Y esto no es una cosa menor. Hacer difusión de estas tareas significa que la gente lo conozca y entonces que lo reconozca, que lo defienda, que lo quiera y que siga activando todas estas tareas que realiza. Armando, estamos hablando de una cosa importante que es el cine. Podemos hablar de la preservación, de la distribución y demás, pero cuéntanos desde tu experiencia y desde tu perspectiva, digamos, hablabas de la época de oro. ¿Cuál es la salud, la situación actual de nuestro cine, en un término general, para tenerlo como punto de partida además? Es un momento interesante, es un momento coyuntural. Uno de los datos importantes es que se producen más películas que en toda la historia del cine mexicano. El anuario estadístico de IMCINE, para que le interese lo puede consultar en línea, hay una gráfica muy interesante de las producciones del cine mexicano en toda su historia, desde la época sonora. Y entonces es una especie de cordillera, en donde el pico más alto durante años fue el año 1957, donde se produjeron 150 películas. En la época de oro del cine mexicano, el final casi de la época de oro del cine mexicano, pero el pico es alto, pero viene de picos muy ascendentes. Y después baja un poco, y después hay un precipicio a finales en los 90s y en finales de los 90s. Especialmente en el final de los 90s, es cuando menos películas se han hecho en la historia del cine mexicano. En 1989 se hicieron 9 películas. Entonces, que es muy poquito. Es decir, la UNESCO establece que una industria cinematográfica sana o un cine sano en un país debería ser, en términos de producción, la misma cantidad una película por cada 1.000.000 de habitantes. En México, antes pues no se cumplía, teníamos poco menos de 100 millones, estábamos haciendo 9 películas, 10, 15. Claro, las cifras no corresponden. Sí, pero ahora pues estamos haciendo más de 250 películas. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es una producción sana, de las cuales un porcentaje muy importante son óperas primas, un porcentaje muy importante son películas dirigidas por mujeres, más del 30%, un porcentaje de la mitad, el 50% están financiadas con fondos públicos. O sea, son películas que se han hecho a partir de los fondos que establece el estadio, o los estímulos, como el estímulo fiscal que existe para hacer películas, o sea, son fondos del Estado mexicano. Y un porcentaje también muy importante, del 35%, un poco por ahí, son documentales. Hay animaciones. No incluyo a los cortometrajes porque esta misión solo habla de los largometrajes que tienen otro tipo de elaboración en términos de convenios y contratos y exhibición. ¿Cuál sigue siendo el gran problema del cine mexicano? Eso te iba a preguntar porque nos queda poco tiempo. Sí, la distribución, la exhibición. Sigue habiendo todavía espacios muy restringidos para el cine mexicano. Hay más que antes. ¿Cuáles son las alternativas?
La plataforma están permitiendo que se vea más el cine mexicano, eso es indudable, y especialmente el cine documental. Pues tiene que ver con uno de los trabajos que directamente está haciendo ahorita la Academia, que la Academia fue quien estudió los elementos para hacer una nueva ley de cinematografía que está en este momento, ya existe, que empezó en la Academia con otras organizaciones, que le siguieron el sector cine del gobierno federal. Esa ley está presentada ya en las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo. Esperamos que el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, la presente muy pronto, con las observaciones que se hicieron, y esta ley pues va a permitir que la distribución y exhibición del cine mexicano sea más visible, que es lo que queremos. Es decir, la directora del IMCINE dice algo que yo comparto, que en realidad la gente quiere ver cine mexicano, lo que pasa es que todavía le faltan los espacios suficientes. Sí, están la Cineteca Nacional, que hace una labor enorme y tal, están las salas de cine de la UNAM y otras salas también privadas y otras públicas, pero todavía en la cartelera cinematográfica que tenemos en México, que México es uno de los países, el quinto país más importante de exhibición del mundo, es donde más, el quinto país donde más se ve cine en el mundo. El cine mexicano representa 4% de esas pantallas. En otros países, el cine de sus nacionalidades representa a veces el 30%. Claro, entonces ahí el tema es qué cine es el que se está proyectando. Exactamente, qué cine está proyectando y cómo permitir que el cine mexicano, el buen cine mexicano y todo, el cine mexicano llegue a sus audiencias. Esa es la clave del asunto, es el reto y es lo que tenemos que hacer. A la Academia le corresponde acompañar los proyectos que sean conducentes para que suceda en los espacios, en los grandes espacios que hay sobre Ya no eso. nos da tiempo de platicar justamente de tu interés o de tus objetivos de hacer estas colaboraciones desde la MAC con instituciones como las escuelas de cine, como con instituciones internacionales para promover estas iniciativas que tienes, pero para terminar sí me gustaría que nos hablaras o que nos definas qué es el cine, porque se puede entender como una forma de vida. Hablaste de la importancia de tenerlo como un derecho incluso humano, el derecho a la cultura, pero el cine puede verse de muchísimas maneras, desde industria. ¿Cómo defines lo que es el cine? Indudablemente voy a utilizar un término clásico de un libro, el cine es arte e industria, idealmente. El cine es un arte, sin lugar a dudas, es una manifestación artística, es una forma de expresión de los creadores, es una forma de comunicación, es una forma de comunicar emociones e ideas, como las grandes artes. Y para algunos de nosotros es nuestra vida. Afortunadamente es una de las formas de comunicación más amplias que hay en el mundo, y yo siempre he dicho, como otros, que es uno de los mejores embajadores que tiene cada nación de lo que es su identidad. Es que acabas de decir, me parece que es lo más importante, lo que define todo esto, que es el cine, es identidad y tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y también con nuestro futuro. Armando Casas, muchísimas felicidades por este nombramiento, muchísimo éxito al frente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a partir del 7 de noviembre y te seguimos viendo por acá, por supuesto, en ambientes universitarios. Es un gusto estar aquí porque esta es mi casa, la UNAM, y siempre he tenido ese reconocimiento de que la UNAM pues, es parte de lo que ha sido la UNAM en vida. general y por supuesto TV UNAM en particular. Muchísimas gracias Armando Casas y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Y bueno, cambiamos de tema porque hoy les platicamos de una de las tantas actividades que componen la cartelera de la Dirección de Música de nuestra universidad. Se trata de la presencia de la soprano alemana Sara María Zun, quien ofrece una clase magistral con entrada gratuita. Y esto sucede el 3 de noviembre en la Sala Carlos Chávez. Mientras que el 4 de noviembre, la artista que ha sido reconocida en la escena musical contemporánea también ofrecerá un recital de canto con el ensamble de música UNAM. Esto sucede en la Sala Nezahualcóyotl en punto de las 20 horas y los boletos ya están a la venta. El ChatGPT es quizás una de las aplicaciones más conocidas de inteligencia artificial actualmente, pero claro que tiene competencia y Dani Quino nos habla sobre estas otras alternativas en No Memes.
ChatGPT apareció en nuestras vidas y todo indica que llegó para quedarse. Millones de personas lo usan como un buscador, para redactar artículos, para generar ideas o para hacer traducciones. Incluso hay uno que otro forever alone, como una servidora, que lo usa pues para echar el chal, ¿verdad? O para cosas tan locas como para que nos cuenten chistes. ChatGPT está basado en GPT, cuyas siglas en inglés vendrían siendo algo como transformador generativo preentrenado. Esta es una inteligencia artificial que extrae contenido online para generar respuestas a partir de una consulta. Y lo mejor es que lo hace de una manera tan natural que te hace creer que hay un humano del otro lado de tu dispositivo platicando contigo. Pero aunque ChatGPT es la inteligencia artificial más famosa en su tipo, debes saber que hay otras opciones que resultan igual de buenas y chance hasta pues se acomodan mejor a tu estilo, ¿no? Aquí te muestro las mejores. Google Bard. Este chatbot basado en inteligencia artificial es muy similar a ChatGPT. De hecho, no es ningún secreto que se lanzó con la finalidad de competir directamente contra este. Emplea Lambda, la inteligencia artificial de Google, y aunque todavía está en fase de experimentación, ya puedes usarlo entrando a bard.google.com. Jasper. Esta alternativa a ChatGPT está más enfocada al marketing y a la creación de contenidos, permitiéndote elegir tu propio estilo. Cuenta con varias plantillas, tiene herramientas para traducir, hace optimizaciones SEO y hasta realiza búsquedas de plagios. Lo único malo es que no es gratuito, pero al menos puedes probarlo sin costo en jasper.ai. Por último está Microsoft Bing Chat. Esta herramienta, que viene integrada en el buscador de Microsoft, está basada en la propia GPT, aunque usarla es más sencillo. Básicamente es ChatGPT con algunas mejoras como sugerencias, enlaces a sitios web y una manera de encontrar información que para muchos es más cómoda. Con todo esto ya tienes más opciones si quieres hacer uso y sacar provecho de este tipo de inteligencias artificiales. Eso sí, hay dos puntos que te tengo que decir, 1. Todavía falta mucho para que la información que brindan estas herramientas sea 100% confiable. Y 2. Existe un gran debate sobre el hecho de que estas inteligencias artificiales están dejando sin trabajo a millones de personas en todo el planeta. Pero esa, como decía una frase de mis tiempos, esa es otra historia. Nos vemos en la siguiente historia. Y bueno, a propósito del conflicto entre Israel y Palestina, Jacobo Dayan reflexiona sobre el derecho a la paz y la seguridad internacional y bueno, las reglas que tendrían o que deberían seguirse aún estando en guerra. ¿Qué tal? Presenciamos de nuevo la tragedia, la violencia descarnada. El conflicto entre Israel y Gaza de nuevo pone a la humanidad ante el horror, ante la barbarie. Y sobre todo, después de tanto análisis que se ha hecho, debemos reflexionar sobre el proyecto civilizatorio que nace de la Segunda Guerra Mundial, no solo ante el conflicto entre Israel y Hamás, sino ante la invasión rusa a Ucrania. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó un marco jurídico e institucional en Naciones Unidas, así como el derecho internacional alrededor del derecho penal internacional, para evitar que conflictos y violencia de este tipo se repitieran. El objetivo central de Naciones Unidas es preservar la paz y la seguridad internacional. Ante estos dos conflictos, como ejemplo, solamente como ejemplo de los muchos más que hay, se ve una vez más que hay un fracaso total de instituciones como Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional. Ante esto hay que reflexionar. Aquello que nació después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo, repito, de preservar la paz y la seguridad internacional y castigar a los máximos responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, es un total fracaso. El proyecto civilizatorio nacido entonces de la Segunda Guerra Mundial está en crisis, si no es que es obsoleto. La solución es compleja. Si la salida es ante la violencia más violencia, ante la violencia la arbitrariedad, cero negociaciones políticas, cero justicia, cero Estado de Derecho, cero protección a las víctimas, lo que tendremos enfrente es más violencia hasta que alcance un umbral suficiente como para sentarnos a reflexionar una nueva o un nuevo proyecto civilizatorio.
Hoy el proyecto civilizatorio nacido de la Segunda Guerra Mundial está en crisis, si no es que agonizante. Gracias. Con esto terminamos un mes más en la UNAM Responde y también nuestro programa de hoy, agradeciendo siempre a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla, a quienes hacen posible esta transmisión y por supuesto a Ricardo Iturbe, que nos ayuda en la interpretación de lengua de señas para llegar a un público más amplio. Nos vemos aquí el día de mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela, por supuesto, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.